vamos a iniciar, creo que ya la semana pasada estuvieron un tiempo introductorio, ¿cierto? Y yo quiero, antes que nada, escucharles y saber qué les motiva a iniciar esta escuela de discipulado. Rápidamente, sí, rapidito como para tener la información. ¿Qué les motiva? Pues nosotros lo estamos haciendo porque queremos acercarnos a Dios, tener una conversión de ahora en adelante y pues vivir cerca de Él. Excelente, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Amén. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Muchas gracias por compartir eso, porque realmente es un deseo que la palabra dice que por falta de conocimiento pereció mi pueblo. Miren qué duro, ¿verdad? El mismo Dios lo dice. Entonces, por eso Él también nos llama, hey, conozcan de mí, porque si ustedes conocen de mí, realmente van a saber quién soy yo. Así que muy bonita esa motivación. ¿Quién más, hermano? ¿Quién más? Les escucho. Leisa, ahí está Tere, familia de Ávila, debe ser Lady. Les escucho. Bueno, pastor, mi motivación es afianzar efectivamente mi comunión con Dios, conocer cada vez más los atributos de Él para fortalecer o que mi carácter se parezca cada día más al de Él y menguar mi viejo yo. Ok. Gracias, Tere, gracias. ¿Quién más podría compartir algo, amigos? Bueno, pastor, el propósito principal para mí es aprender el verdadero valor de la gracia de Dios hacia nosotros. Ese es mi objetivo principal. Excelente. Gracias, Leisa, gracias, de verdad que sí. Chévere. Motivo también. ¿Quién más está aquí? Está Lady, ¿verdad? Lady. Hola, sí, buen día. Ya entré un poquito retrasada. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, y de respuesta rapidita, como las he escuchado, es ¿cuál es la motivación para hacer esta escuela? Ok, bueno, creo que lo que he alcanzado a escuchar, pues estoy de acuerdo con las personas que he escuchado, sí, la motivación pues aprender, conocer más de la palabra, lograr entenderla también, porque de pronto acá vamos a conocer pautas de pronto para poder asimilar. Como decía yo, el viernes en el grupo que tenemos de la célula. Sí, por lo menos yo les decía a los compañeros, estoy leyendo Juan, lo he leído ya como 3 veces y desde el capítulo 10 me devuelvo y cada vez como ahorita estamos estudiándolo, otra vez dicen cosas diferentes y yo no recuerdo haber leído eso. Y eso era, bueno, risa y todo, porque yo les dije, sí, pero es que, o sea, yo quiero lograr asimilar y encontrar todo eso que ustedes dicen y yo no lo logro entender. Entonces, como que, ay, no, o sea, pero bueno, espero acá lograr esto. Yo quiero asimilar, como escudriñar cada palabra y lograr asimilarlo pues perfectamente. Ok, muy bien. Entonces yo voy a pedirle a Raúl que esta clase la apartamos en 2. Primera parte hoy, primera parte el domingo que viene. Y eso lo vamos a hacer con el objeto de que ustedes se lleven lo mejor para lo que vamos a hacer, ¿les parece? Y vamos a tratar en los próximos 35 minutos de ser bien precisos en lo que es importante que ustedes sepan respecto a las verdades del cristianismo. No son mis verdades, no son las verdades de quienes enseñamos, sino son las verdades, número 1, bíblicas, y número 2, históricas. La historia tiene algo que se llama la historiografía, de repente ustedes lo conocen, y la historiografía lo que hace es graficar en datos, ¿verdad?, con información cruzada lo que ha pasado. La historiografía no interpreta.
La historiografía lo que hace es mostrar sencillamente lo que está ahí. Es como decir una radiografía. A ti te toman una radiografía o te toman unos análisis de sangre y lo que te sale es lo que te sale. Tú ves los datos que están allí, pero luego ya viene un intérprete y te dice, ven acá, es que esto significa esto y esto significa esto otro. Lo mismo con una radiografía, pero la radiografía literalmente y los exámenes literalmente te están mostrando unos indicadores. La historiografía se ocupa de eso, de mostrarnos exactamente lo que es, y ya de ahí para adelante cada intérprete hace su respectivo análisis. Sí soy claro con eso, ¿verdad? Es importante que eso lo tengamos muy presente, porque es lo que nos va a ayudar a entender lo que es de lo que no es. Lo que es de lo que no es. Entonces, quiero contarles que estamos en el mes de octubre. En el mes de octubre se celebra la Reforma Protestante. Y usted dirá, pero ¿qué tiene que ver la Reforma Protestante con todo esto que estamos hablando? Pues tiene que ver con todo. Miren, voy a contarles una historia rapidita. Resulta que la historia se parte en dos. ¿Usted sabe a partir de qué momento la historia de la humanidad se parte en dos? La muerte de Jesús. Exactamente, eso es lo que dice Samir. A partir de la llegada de Jesús, a partir del nacimiento de Jesús. Ahí está. Aquí está mi esposa también, que está haciendo el curso, pero ella no puede salir en cámara porque está en fachas de darle seno a la bebé, entonces no se puede ver aquí. Pero entonces sí, como dice Samir, a partir de la llegada de Jesús. Miren, el mundo creyente y no creyente, el mundo de los ateos, el mundo de los gnósticos, de todo lo que, de los extraterrestres, sabe que la historia de la humanidad, del universo, se parte a partir de la llegada de Jesucristo. Entonces, por eso todo el mundo cuenta, todo el mundo, hasta los historiadores ateos, antes de Cristo y después de Cristo. Eso, entren a Google y miren y se van a dar cuenta de que eso es así. Incluso los que creen que los dinosaurios llegaron hace 100.000 millones de años, que, lo cual no es así porque la historiografía lo ha demostrado, y otro día hablamos de eso. Saben que hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Esto es una verdad. Entonces, la historia se partió en dos con la llegada de Jesús. Entonces, resulta que con Jesús, cuando Jesús muere, alguien habló de la muerte de Jesús Pérez, cuando Jesús muere quedan los apóstoles a cargo del proceso. Y Jesús les dice en la Gran Comisión, vayan y hagan discípulos, ¿verdad? Y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como está escrito en Mateo 28, 19 al 20. Y también les dice, y vayan y enseñen todo lo que yo les he enseñado. Enseñen todo lo que yo les he enseñado. Entonces le está diciendo a los apóstoles. Apóstol significa escogido y enviado exclusivamente por Jesús. Esos apóstoles que hoy día ustedes ven, esos no son ningunos apóstoles, porque Jesús no fue quien directamente los escogió. Todos los que estamos hoy día somos discípulos, más que nada. Un pastor y un miembro de una iglesia somos discípulos. Un sacerdote y su feligresía somos discípulos, pero no podemos hablar ni de papas, ni de apóstoles, ni de nada de esas cosas, porque eso murió en la época, cuando se cerró el canon bíblico, es decir, cuando se terminó de armar la Biblia completa. De ahí para adelante todos seguimos siendo discípulos y el mismo Jesús lo dice. Entonces resulta que aparece Pablo, el apóstol Pablo, y Pablo siempre ratificaba, yo Pablo apóstol, no porque yo quise serlo, sino porque Jesús fue el que me escogió y me envió. Pablo, junto con Apolos, eran defensores de la fe. Y lo que ellos defendían era lo siguiente: Jesús vino al mundo para pagar el precio por nuestros pecados, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna, porque Jesús no vino al mundo a condenar al mundo, sino a darle libertad. Y adicionalmente, él resucitó y va a regresar. Entonces, Pablo y Apolos defendían la resurrección y estaban defendiendo la fe. Resulta que después de eso, ya vamos a hablar estamos hablando del primer siglo. Después del primer siglo, continúa un poco la defensa de la fe desde el punto de vista de que solo Cristo salva. Y sabemos que solamente Cristo es quien salva. Es más, la misma palabra lo dice. Jesús dice en Juan 14, 16, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y de hecho hoy vamos a hablar en la predicación
vamos a hablar de algo que se llama Yo soy la resurrección. Y ahí en Yo soy la resurrección vamos a ver el poder, así que los invito a que se queden conectados para el servicio. Entonces, siglo número 1, la defensa de que solo Cristo salva. Pero en el segundo siglo empiezan unas escuelas ahí a hablar de otras cosas y empiezan a defenderse a sí mismos. No, pero es que no es solo Cristo, sino que hay otra cosa, sino que hay otra vaina. No es que yo tengo que portarme bien. Y de repente en el tercer siglo ya empiezan el movimiento de Constantino, que él utiliza un concepto que es católicum. Católicum significa universal. De hecho, el credo de los apóstoles, que es una oración que se ha construido, dice, yo creo en la iglesia católica, pero no hablando del catolicismo romano, sino de la universalidad del concepto. Es decir, la iglesia universal es la iglesia de Jesús. Eso es importante que lo entendamos. La iglesia de Jesús. Católico significa universal, pero Constantino, como era un emperador, el man dijo, no, eso me lo cojo yo para mí y ahora voy a fundar una iglesia, una religión que se va a llamar católica. Pero adicionalmente yo le voy a meter unas cosas para complacer a la gente que está conmigo, como para que no me vengan a hacer huelga, ni me vengan a levantar sindicatos, ni me vengan a levantar cosas raras. Entonces vamos a decir que también hay que adorar a los santos, y vamos a decir que hay que adorar a la Virgen, y vamos a decir que a los niños hay que bautizarlos para que no se los lleve el diablo, ¿verdad? Y adicionalmente hay que ponerle unos padrinos para que el padrino lo defienda si el diablo viene. Y entonces empezaron a inventar una cantidad de cosas y de ahí para adelante métale Edad Media y los curas entraron en su apogeo porque adicionalmente tenían muchos billetes. ¿Por qué? Porque eran financiados por los reyes hasta que se volvieron reyes. Ojo, quiero que me entiendan, estoy haciendo un resumen ultra, hiper, mega resumidísimo de una síntesis de la historia del cristianismo. ¿Sí estoy siendo claro con eso? Así que si se escapan detalles, se van a escapar, porque estoy tratando de resumirlo. Entonces, fíjense, primer siglo, Jesús es todo. Segundo siglo, no, Jesús no es todo, sino hay que meterle otra cosa. Tercer siglo, no, es que además de que hay que meterle otra cosa, hay que meterle a los santos. Y después se inventaron el catecismo romano. Y con eso salieron los papas a posicionarse y empezaron a tener el control. Y hubo la cantidad de matanzas que hubo, fueron matanzas financiadas por el papado. El papado ponía el billete que venía de los reyes, todo el billete se concentraba en Roma, por eso el banco que más plata tiene en el mundo es el Vaticano. Entonces, todo esto que ocurre, y ojo, no estoy hablando mal, lo que estoy aquí es mostrándoles la historia. Después miramos, cuando quieran un día de esto, nos sentamos y vemos historiografía y les puedo compartir muchísimos de los registros e incluso los debates que así prensa también está dando al interior del Vaticano, porque entre ellos se están dando duro. Entonces, ese problema es de ellos. Acá yo les estoy mostrando el resumen de la historia y resulta que en la Edad Media los curas hicieron lo siguiente, escondieron los libros de filosofía, escondieron los libros de historia, escondieron el conocimiento en las abadías y todo era oscuro. De hecho, hay una novela de Humberto Eco que se llama En el nombre de la rosa, que fue protagonizada por Sean Connery más o menos en la década de los 80, 90, no me acuerdo, una película extraordinaria y el libro de Humberto Eco es una obra magistral. Y ese libro enseña lo que pasaba en esa época, el oscurantismo. Y en medio del oscurantismo salió la Inquisición y la Inquisición decía, epa, vamos a decirle a estos manes que tienen que pagar un peaje. Ese peaje se llama purgatorio. Pero antes de llegar al purgatorio, ellos aquí tienen que decir que creen en la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana y tienen que, por encima de todo el mundo, no nos interesa Jesús, no nos interesa nadie, sino la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y uno de los ejemplos tristes históricos es Cartagena de Indias. De hecho, hace días estaba debatiendo con unas personas respecto a la Inquisición y el ejemplo más cruel de Inquisición que hay en la historia universal se llama Cartagena de Indias. Ni siquiera en Europa, sino el peor de todos es Cartagena. Y claro, es fácil ir a la Inquisición y darnos cuenta de eso. Resulta que la reforma, en este momento ya se perdió todo lo que se defendía. Ya ni se habla de Jesucristo, ya ni se habla de las Escrituras, sino que todo lo que se está defendiendo es en razón del catecismo romano. Es decir, la catequesis del catecismo romano. Catequesis es un concepto que nosotros usamos. Lo que estamos haciendo aquí con ustedes es catequesis, ¿verdad? Pero la catequesis que estamos haciendo aquí con ustedes y para ustedes es una catequesis que está basada en la Biblia.
en las Escrituras. Estoy siendo claro, amigos. Bien. Entonces, Sí. miren, gracias. Miren lo que pasa aquí. Resulta que los reformadores aparecen y dicen, y no fue Lutero, no, Lutero ha sido el más famoso, pero antes de Lutero empezaron otros. Y yo quiero mostrarles un poquito para que vayamos hablando y vayamos viendo marco histórico, ¿no? Y no nos vamos a concentrar en la historiografía. Ahí ven en la pantallita lo que les estoy mostrando. Una línea de tiempo. Entonces se dan cuenta que empieza por en los años 1300, no 1600, no sé, 1300, ni siquiera. Entonces en los años 1300 ya empezaban John Wycliffe fue uno de los primeros reformadores, si lo ven aquí, John Wycliffe, 1300. Y luego allí íbamos avanzando en el proceso, ¿verdad?, de la reforma, y luego Federico el Sabio, y luego es cuando nosotros vemos a Martín Lutero en el siglo XV. Entonces, ¿qué pasa con antes de ellos? Ellos entraron a decir lo siguiente: amigos, están engañando a la gente, porque le están diciendo que tienen que creer en una cosa que se llama el catecismo romano, y no le están diciendo a la gente que tiene que creer en las Escrituras. Y adicionalmente le están diciendo a la gente que para que sus pecados sean perdonados tienen que creer en el Papa y en la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y adicionalmente tienen que pagar. Y no solamente tienen que pagar, sino que adicionalmente tendrán que ir si no se portan bien, van a tener que ir al purgatorio. Y cuando estén en el purgatorio se van a quemar hasta que terminen de pagar todos sus pecados. Y luego de que terminen de pagar todos sus pecados en el purgatorio, es decir, una especie de peaje del infierno, ¿verdad? Entonces Dios va a ver si los perdona a ustedes o no. Y el que no creyera en eso, le hacían lo siguiente: lo empalaban, o lo montaban en el potro, o lo colgaban, o lo metían en una olla y lo cocinaban, o lo colgaban y lo quemaban, o lo mutilaban, le cortaban la cabeza. Mejor dicho, era una cosa extraordinariamente horrible. Los reformadores llegaron a decir: señores, esto es mentira. Y necesitamos volver a las Escrituras. En otras palabras, todo lo que les he contado ha sido la necesidad de defender la verdad que está en la Biblia, en las Escrituras, lo que Dios literalmente enseña y no lo que el hombre quiere enseñar. Y los problemas históricos que hemos tenido nosotros ha sido porque el hombre ha puesto por encima de las Escrituras sus propias verdades, desconociendo la verdad más poderosa que hay, que es la palabra de Dios. ¿Y por qué es la palabra de Dios? Porque es Dios revelado en ella. Entonces, amigos, esta es la historia de la Reforma y es importante que ustedes lo conozcan. Lo que nosotros defendemos, lo que nosotros enseñamos es la necesidad de volver a las Escrituras. La necesidad de volver a las Escrituras. Entonces, quiero saber, hasta este punto, ¿he sido claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren consultar algo? Y les voy respondiendo en la medida de mis posibilidades. Ok, entonces estamos claros. Ahora quiero mostrarles un videíto. Espero que lo puedan escuchar bien. Aquí estoy poniendo para compartir audio. Aquí va el video. Aquí va. Hace 500 años, un monje alemán llamado Martín Lutero inició una protesta que resultó en un movimiento mundial. En ese entonces Europa vivía bajo la sombra de la Iglesia Católica Romana y era más un imperio que una iglesia. Coronaba y despojaba reyes y usaba su poder para mantener a las personas en la oscuridad de la superstición. Eso nos suena un tanto extraño, pero en cierto modo, los días de Lutero se parecían a los nuestros. Al igual que hoy, todos tenían una opinión acerca de la Biblia a pesar de que nadie realmente la había leído. Como muchos de nosotros, ellos confiaban en líderes de opinión y las tendencias de sus días, que les decían lo que estaba en la Biblia y si debían creerlo o no.
Lutero era una de las pocas personas que leían la Biblia y lo que encontró fue explosivo. A pesar de que era un monje, Lutero odiaba al Dios de la Biblia, pero cuando la estudió, el mundo a su alrededor comenzó a tener sentido. Dios cobraba sentido. La importancia de Jesús se fue haciendo evidente. Descubrió la respuesta a su pregunta más profunda: ¿cómo puede vencerse la maldad? De forma más precisa, ¿cómo podía lidiar con su maldad, con su propio pecado? Lutero descubrió que no podía hacer nada para solucionar el problema por sí mismo. Tenía que confiar solamente en la obra completa de Jesús. Lutero había descubierto una verdad central. Esto cambió su vida y cambió al mundo. La Reforma Protestante tenía que ver con dos asuntos: establecer quién podía determinar lo que es verdad y reconciliar lo que somos con lo que Dios es. Reconocía que la palabra de Dios es la autoridad final en este mundo y que la vida perfecta y la muerte sacrificial de Cristo son la única respuesta al mal y el único fundamento sobre el cual los pecadores pueden estar delante de un Dios santo. La Reforma Protestante es una historia de transformación, una transformación del odio al amor, de la esclavitud a la libertad y de la fe ciega al descubrimiento glorioso de la verdad en Cristo Jesús. Ministerios Ligonier existe para cultivar esa transformación en una nueva generación. En tiempos donde pocos están leyendo la Biblia y la confusión reina en la iglesia, queremos ayudar a los cristianos a que conozcan en qué creen, por qué lo creen, cómo vivirlo y cómo compartirlo. Acompáñanos. Bueno, muy bien. ¿Cómo les pareció ese video? Resume un poco lo que les he dicho. Sí, sí. Sí. Ok. Es claro. Totalmente, pastor. Y es claro hasta ahora todo lo que les he tratado de contar en términos de la historia. Porque aquí Bueno, de igual manera, pues de pronto ya con estos puntos podemos de pronto nosotros investigar y profundizar más. Exactamente. Entonces, para profundizar, les recomiendo que investiguen algo que se llama así, Historia de la Reforma. Y les voy a poner ahí en el chat, Historia de la Reforma. Y les voy a poner ahí abajo, les voy a poner fuentes. Entonces, en fuentes les voy a poner número 1, Ministerios Ligonier. O sea, les voy a poner que consulten cosas serias, no nada de Wikipedia, nada de Wikipedia. Ministerios Ligonier, César Vidal, que es un historiador increíble y tiene uno de los mejores libros sobre la Reforma. Tercero, un portal que se llama Coalición por el Evangelio. Y cuarto, hay una revista que estamos apoyando nosotros y que se está haciendo aquí en Cartagena que se llama 7 minutos de calvinismo. El nombre no me gusta, no por lo de calvinismo, sino porque me parece un nombre aburrido. Pero bueno, ahí les puse las fuentes para que consulten. Historia de la Reforma, eso. Y en video pueden consultar videos para que tengan información del pastor Miguel Núñez, 2 del pastor R.C. Sproul, que es un maestro de recontra hiper mega maestros, otro que se llama Sugel Michelén, que no me gusta porque grita mucho, pero el tipo sabe, mejor dicho, sabe demasiado. Así como cosas que estén en español. Hay otro pastor que es como loquito, pero el man sabe muchísimo y es jovencito. Se llama Will Graham. Son de las mejores fuentes que en la actualidad hay para consultar sobre temas de la Reforma. Yo les conseguiré algunas cosas. Entre Raúl y yo podemos conseguirles y se las ponemos en el chat de la escuela. Amigos, les va a edificar. Entonces, yendo ahora sí directo al grano, cuando aparecen los reformadores dicen lo siguiente: para nosotros demostrar
que es necesario volver a las Escrituras. Necesitamos enseñar que solo por Cristo es que somos perdonados, que somos perdonados solo por gracia, y yo no tengo que pagarle a un cura, yo no tengo que irme al purgatorio, yo no tengo que hacer buenas obras, llevarle mercados a alguien, portarme bien, tengo que vestirme de X manera, tengo que comer ciertas cosas y otras no, no puedo ver televisión o no puedo bailar. Todas esas cosas vienen de esa época, mis queridos amigos. Usted no puede caminar por aquí sino por acá, usted no puede reírse, usted no puede levantar las manos. Vean, se han inventado millones de cosas para condicionar la salvación. Entonces, allí es cuando viene esto que se llama las 5 solas. Las 5 solas. Y solamente nos vamos a enfocar hoy en esto porque la siguiente clase vamos a hablar de las doctrinas de la gracia. Pero fíjense, las 5 solas, se las estoy proyectando y ustedes la deben tener en sus manuales. Son 5 oraciones o 5 sentencias que componen el fundamento no solo de la iglesia protestante, sino que es completamente bíblico. Los que se dedicaron a consolidar este conocimiento fueron Martín Lutero, fueron Juan Calvino y los demás reformadores que les mostré en esa línea de tiempo. Entonces, las 5 solas, ¿qué es una sola? Una sola es cuando dice solo. Entonces, por ejemplo, solo entras a esta casa si tienes la llave de la casa, por ejemplo. Solo comes si hay comida. Por ejemplo, solo respiras si hay aire para respirar, por ejemplo, cosas así. Entonces, sola significa solo, solo. Solo. Entonces, fíjense, número 1, sola escritura, aquí está en latín, pues sola escritura. Las 5 solas son el fundamento de la fe cristiana, no el fundamento del protestantismo, sino el fundamento de la fe cristiana. Las 5 solas están, ¿de dónde salen? Salen de la Biblia. No, esto no es un invento, esto no es el catecismo romano que se lo inventaron en Roma y lo escribieron unos tipos diciendo, hey, vamos a decir que a los niños hay que bautizarlos para que se salven. Vamos a decir que hay que hacer la primera comunión para que sea la primera vez que la persona va a tener comunión con Dios. O sea, están condicionando la comunión a una cosa a una mala interpretación de la Santa Cena. La gente tiene que confirmarse. Entonces están diciendo, no hay que bautizarse en agua por inmersión, sino que hay que confirmarse, pero bautizarse y después entonces hacer otra vaina. Entonces, venga, ¿y de dónde salió eso? Si eso no está en la Biblia. ¿Quién dijo eso? ¿No? Entonces, cuando hablamos de sola escritura, estamos diciendo, hey, la autoridad para el creyente verdadero, para el creyente que se dice cristiano, son las escrituras. Nada más. Y fíjense, Pablo y Silas llegaron a un pueblito que se llama Berea. Y ellos llegaron a ese pueblo huyendo de los judíos que los estaban persiguiendo para matarlos. Y cuando Pablo y Silas llegan allá, Pablo empieza a predicar. Y la gente de Berea, en la sinagoga, después que Pablo terminó, se fueron a las escrituras para ver si lo que Pablo estaba diciendo era verdad. Y como se dieron cuenta que Pablo les había dicho la verdad, contrastada con las escrituras, entonces se convirtieron al Señor Jesús y todos fueron salvos en Berea. Por lo menos eso dice las escrituras. Entonces, fíjense, si usted no conoce y si usted no tiene la relación con la Biblia, ¿a qué te vas a convertir? ¿En qué tú vas a creer? ¿En qué tú vas a creer? Y eso está escrito en el libro de Hechos, capítulo 17, versículos 10 al 12. Entonces, Berea. Hechos 17, 10 al 12. En otras palabras, esta porción de las escrituras nos está diciendo lo siguiente. Amigos, no traguen entero. Todo lo que le digan, usted tiene que contrastarlo con las escrituras. Si no está ahí, es mentira. Literalmente. Por eso la primera sola se llama sola escritura. ¿Es claro?
significa que la Biblia es nuestra máxima autoridad para vivir, para todo. Es la revelación de Dios. No hay nada que lo discuta. Y realmente, amigos, no hay nada que discuta a Dios. En segundo lugar, si lo ven en latín, solus Christus, que significa solo Cristo. ¿Y eso qué quiere decir? Que la salvación solamente es a través de Cristo. Pero fíjense, hay gente que dice, no, Virgencita, ayúdame con esto, y realmente no es por ahí. Realmente quien ayuda es el Espíritu Santo. Realmente quien ayuda es el Espíritu Santo. Dios tiene tanta misericordia cuando las personas tienen un corazón deseoso, porque Dios pone a su Espíritu Santo en disposición de interceder por nosotros ante Él. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es la tercera persona de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Por tanto, solo Cristo salva. El pueblo de Israel nunca pudo salvarse. Por eso fue que Dios mandó a Jesús a que estuviera entre nosotros para salvarnos Él. Así que Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y en Hechos 4:12 dice, hay un solo mediador que nos da la salvación y es Jesucristo. No hay nadie más. No dice ni los santos, Jesús no dice mi mamá te va a salvar. Ustedes nunca van a encontrar en la Biblia que diga eso. Pero Jesús sí dice, aquí el que salva soy yo. El que salva soy yo. Entonces, primera sola Escritura. Segunda sola, solo Cristo. Y ya esto es fantástico porque Dios te está diciendo, hey, estoy contigo, no solamente en mi presencia espiritual, sino también materialmente en la Biblia que tú tienes en tu casa. Tú puedes conocer de mí, tú puedes saber de mí, tú puedes saber quién soy yo. Pero luego te dice solo Cristo, pon tu mirada nada más en Cristo, porque Él te va a salvar. Y luego dice sola gratia, es decir, solo por gracia. ¿Y eso qué significa? Que la salvación es un don de Dios. ¿Y qué significa que es un don de Dios? Significa que es un regalo. La palabra don es regalo. Por eso los americanos cuando traducen don, ellos ponen gift. Ellos no hablan de un poder ni nada de eso, dicen gift. ¿Por qué? Porque la raíz etimológica de la palabra don, tanto en hebreo como en griego, significa regalo. Entonces la salvación es un regalo. La salvación es algo que nosotros no compramos. Tú no tienes que, por ejemplo, hay gente que en las iglesias cristianas le dicen a la feligresía, tienes que pactar y cada pacto que tú hagas te va a acercar más al cielo. Pues la verdad es que no. Yo he visto un poco de gente que cada vez se han acercado más a las deudas y se han acercado más a los bancos, ¿no? A tener que pagar deudas, ¿verdad? Se han acercado a depresiones profundas porque les han enseñado que para ser salvos tú tienes que dar diezmo. Imagínense semejante exabrupto. Oye, la gente diezma por fidelidad a Dios, porque al final del ejercicio todo lo que tenemos es prestado. Todo nos lo ha dado Dios. Entonces nosotros le devolvemos a Dios por fidelidad. Entonces la iglesia enseñaba en la época del oscurantismo que había que comprar la salvación y había que pagar y había que darle dinero al papado y todavía sigue ocurriendo. Lo que pasa es que lo hacen de una manera más soft. Y hay otras iglesias cristianas evangélicas que no son ni iglesias ni nada, sino que son unos negocios multinivel y ellos ahí están sacándole plata a la gente. Cuando la misma palabra de Dios te dice, ustedes son salvos solo por gracia. Yo les he regalado la salvación y lo recibimos de manera inmerecida porque nosotros somos pecadores. Pero ¿qué necesitamos solamente para ser salvos? Arrepentimiento. Entonces, cuando una persona dice, Señor, yo anhelo estar contigo, el primer paso para caminar hacia ese anhelo es reconocer nuestros pecados y arrepentirnos. Reconocer nuestros pecados y arrepentirnos. Señor, reconozco que he pecado delante de ti. Señor, te confieso mis pecados y confiésale 1, 2 y 3 y 4. Tú no tienes necesariamente que ir a confesarte con el pastor, ni tienes que ir a meterte en un confesionario a confesarte. No. Te confiesas delante de Dios y tú le dices, Señor, he pecado contra ti. Perdóname. ¿Ves? Y eso te va a llevar al perdón divino. Y vas a recibir la salvación por gracia.
Y ustedes me preguntarán, pero pastor, ¿cómo así? O sea, pero ¿cómo que eso es así de simple? Es que es así de simple, mis queridos amigos. Lo difícil es arrepentirse de verdad. Eso sí es difícil. Lo difícil es reconocer nuestros pecados, reconocer que somos pecadores, reconocer que no merecemos nada. Eso es difícil. Eso sí es difícil, por el orgullo. Y porque nos han enseñado que tenemos que hacer algo para ser perdonados. No, lo único que hay que hacer es arrepentirse, amigos míos. Es lo único. Y para ello tenemos que orar y decirle, Señor, ayúdame a ser valiente, por favor, Dios. Adicionalmente, el arrepentimiento es obra del Espíritu Santo, porque no vamos por nuestras propias fuerzas, es Él quien nos está llevando. Ahora bien, ya vimos sola escritura, que significa la Biblia es la verdad que dirige nuestra vida, es la verdad que transforma, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Solo Cristo significa que solo Cristo salva. Sola gratia significa que Cristo salva solo por gracia. Es un regalo, pero también sola fide significa solo por fe. Es decir, somos salvos solo por fe y solamente vamos a recibir salvación cuando nos hemos arrepentido y hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, no por obras. Miren, hay gente que dice, yo no sé ustedes en qué andan, porque yo me porto bien, yo ayudo a la gente, yo no peleo con nadie, yo realmente llevo mi vida bien. Yo no necesito de Dios. Ok, el infierno te espera. Tú puedes ser muy bueno y todo lo que tú quieras, pero tu fe, tu orgullo, dirige tu vida, porque tu fe la tienes puesta en ti, en tus capacidades y en lo bueno que tú eres. Pero realmente no estás reconociendo, no estás viendo lo bueno que es Dios al haberte dado la vida que te ha dado y las oportunidades que te ha dado, incluso para que hoy digas que no necesitas de Él. Incluso para que hoy lo digas. ¿Ves? Entonces, cuando nuestra fe está puesta en Cristo Jesús, nosotros somos salvos. Pero si nuestra fe está puesta en otra cosa y no es en Cristo, vea, le aseguro que usted no es salvo. Hay dos verdades bíblicas, están escritas en la Biblia. Se llaman cielo y se llama infierno. Se llama eternidad y se llama infierno. ¿Ok? Entonces hay dos caminos, o el infierno o la eternidad. Y eso es así de sencillo. Ahora, hay gente que dice, no, pero que el infierno no existe. Espérate un momento, vamos a simplificar. ¿Será que hoy día, si tú llevas tu vida a tu manera, será que no estarás viviendo un infierno? Ahora, puede que disfrutes todos los placeres del mundo, pero vas a tener un infierno allí que te va a estar cocinando. Y te vas a dar cuenta cómo vas a estar luchando con el necesito salvarme, vas a estar luchando con la culpa, vas a estar luchando con la condenación, con una cantidad de cosas que cuando entendemos que somos salvos, que Cristo pagó en la cruz para darnos libertad, cuando eso lo entendemos, no hay culpa, no hay condenación, sino que hay seguridad eterna. Hay gozo, hay vida abundante, hay esperanza segura, hay una tranquilidad porque sabemos del glorioso futuro que nos espera, mis queridos amigos. Esto es hermoso. Lo que hicieron los reformadores fue decirnos, hey, están perdiendo de vista la hermosura de la gracia y de la justicia de Dios por estar creyendo en esta oscura ley del hombre. Y hoy eso que llamamos legalistas son religiosos. Esa religiosidad, eso es lo que hace que la gente se vaya, no busquen de Dios, la gente no quiera saber de Cristo, y por eso tenemos que formarnos en escuelas como esta para poder hablar de Cristo Jesús con un corazón entendido, con un corazón que cada día quiere conocer más, pero con un corazón apasionado para decir, amigo, la verdad está en la Escritura, amigo, solo Cristo salva, amigo, solo por gracia, tú no tienes que estar haciendo buenas obras, solo arrepiéntete, solo por fe, pon tu fe en Él. Y viene la última sola que se llama Soli Deo Gloria, que es la más hermosa de todas, y es solo para la gloria de Dios, lo que significa el propósito de la salvación, de ese regalo que hemos recibido, ¿verdad? Es darle la gloria a Dios. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué significa darle la gloria a Dios? Y hay gente que dice, no, bueno, darle la gloria a Dios significa que yo voy a pasar todo el día levantando manos, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. No,
No, no, no, no. Honrar a Dios, darle la gloria a Dios significa que tu vida muestre a Cristo. Que tu vida muestre la gracia que tú has recibido. Si tú fuiste perdonado, ¿verdad? Tú tienes que perdonar. Estás llamado a perdonar. Si tú fuiste rescatado, tú tienes que servir para ayudar al rescate de otros. Tienes que servir, tienes que mostrarle el evangelio. Tienes que decirle a otro, amigo, Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y tu vida puede cambiar si tú te arrepientes, si tú reconoces aquello que no está bien y que necesitas cambiar. Amigo, pon tu esperanza en Él y no en el mundo. Amigo, tú necesitas avanzar poniendo tu corazón en las manos del Señor, porque Él es el más grande tesoro que nosotros tenemos y el regalo de la eternidad. Entonces eso, entendiendo que la Escritura nos lo enseña, entendiendo que la misma Escritura nos dice que la salvación es únicamente por Cristo y que es únicamente por gracia y que es únicamente por fe y que es para la gloria de Dios, eso nos llena de esperanza. Y por lo menos a los que hoy entendemos esto, el significado de esto que está aquí, sabemos que el purgatorio no existe. ¿Por qué no existe? Porque una vez tú te arrepientes, tú estás heredando un pedazo del cielo. Y voy a utilizar esa expresión, una parcelita de cielo, ya tú la tienes. ¿Por qué? Porque es la promesa del Señor. Aquellos que confían en Él serán llamados hijos de Dios, ¿verdad? Aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús, dice Juan, capítulo 1, versículo 12, tienen el privilegio de ser llamados hijos de Dios. ¿Eso qué significa? Que aquellos que no se han convertido no son hijos de Dios. Son personas, criaturas que Dios ha dispuesto que estén en el mundo. Nuestros bebés todavía no son hijos de Dios. Son hijos nuestros, pero de Dios todavía no. Porque son criaturas de Dios. Y ellos en algún momento van a entender que Jesús es nuestro Señor y Salvador, y en el momento en que lo entiendan y lo reconozcan en su corazón y den luego el paso de fe del bautismo para confirmar su fe, entonces Dios va a cumplir su promesa. Mas aquellos que creyeron en Él y pusieron su confianza en Él, tienen el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Ahora, si nosotros entendemos eso y sabemos que es literalmente lo que dice la Escritura, vuelvo y le repito, no hay purgatorio, tú no tienes que pagar nada, no tienes que estar haciendo buenas obras todos los días para que cuando te acuestes Dios diga, ay, qué bueno eres, te voy a dar más hectáreas de cielo. No, para nada. Es más, yo digo un pedacito, pero en la eternidad vamos a gozar de toda la eternidad. Y la figura más hermosa que ustedes pueden entender, mis queridos amigos, de lo que nos espera, la figura la más hermosa es, caramba, que el Edén fue un jardín hermoso, pero es un error desear volver a ese paraíso, porque el paraíso que nos espera es mucho más hermoso. Es mucho más hermoso. Por eso se llama la nueva creación. Por eso se llama la nueva creación, mis amigos. Por eso se llama la nueva creación. Y yo quiero mostrarles rápidamente aquí un pedacito de pantalla para que comprendan un poquito lo que les estoy diciendo desde una perspectiva gráfica. Desde una perspectiva gráfica. Miren este cuadrito que está aquí donde está la manito. Aquí donde está la mano. Hay varios, pero miren este. ¿Sí lo alcanzan a ver? El que tiene una manzanita arriba. Ese cuadrito, mis amigos, nos muestra el relato del Evangelio. Nos muestra la historia de la redención. Nuestro Redentor es nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie más, ninguna de las vírgenes, ninguno de los santos, ni este muchacho de 15 años que es un influencer que ahora lo convirtieron en santo. Imagínense cantidad de gente prendiéndole vela a ese muchacho. Dios mío, están engañando al mundo. El único Redentor que nosotros tenemos se llama Jesucristo. Jesucristo. Entonces, este cuadro nos muestra aquí en el primer lugar
la creación. La creación, esta fue la creación. Pero luego esta parte que está aquí sombría, marchitada, vuelta a nada y que tiene unos cuervos, es el pecado, es la caída. La caída. Y esa caída manchó a la humanidad. Y luego este arbolito que ven acá que tiene una cruz es cuando Cristo viene al mundo, y cuando Cristo llega, hace todo nuevo. Aquellos que han puesto su fe en Él son renovados y gozaremos. Miren este último cuadrito, miren esa cantidad de frutas, como quien dice, la nueva creación. Y si en la creación había esto, en la nueva creación va a haber mucho más. Entonces hay que anhelar lo que viene, no lo que fue, sino lo que viene. Por eso nosotros siempre decimos, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Así que, amigos, esta es la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. La clase de hoy se llama las 5 solas. Las 5 solas son 5 declaraciones que nos enseñan a volver a las Escrituras y a entender que solo por Cristo somos salvos. Que la palabra de Dios tiene la verdad que nosotros necesitamos para todo en nuestra vida, para toda economía, para trabajo, para el matrimonio, para las amistades, para la crianza, para todo, sobre todo para entender que la salvación es un regalo. Solo fe. Gloria a Dios. Así que, amigos, les escucho. Quiero saber si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno. Pastor, una pregunta. Adelante. Entonces tengo entendido que Martín Lutero era un monje católico que encontró una revelación en las Escrituras y la doctrina, no sé si se puede llamar así, de las 5 solas las documentó él. Así es. Bueno, él fue quien él y Calvino son quienes consolidan todo esto. Pero es tal cual como tú lo dices. Lutero empezó a darse cuenta de que, espérate, algo no está bien. Esto no, la palabra, las escrituras no dicen esto. Entonces, ¿por qué están hablando de esta cantidad de cosas y por qué están dañando a tanta gente de esta manera? Y al profundizar en las escrituras, se da cuenta de que hay que quitarle el velo a la gente y más bien decirle, hay que volver a esto. Y quiero decirles, la mayor ganancia de la reforma protestante es que hoy día tú tienes una Biblia en tu casa, la tienes en tu celular, la tienes en todas partes, y hay una Biblia en todos los idiomas, incluso en lenguas indígenas. ¿Ok? Incluso en lenguas indígenas. Esa es una de las ganancias más importantes. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, mis queridos y amados hermanos, la Biblia estaba negada para el pueblo. Solamente la tenían los sacerdotes, curas, dentro de las abadías. Por eso se tradujo la Biblia al alemán, por eso Gutenberg imprimió la Biblia y por eso se masificó la Biblia para que cada casa tuviera una Biblia. Y por eso nosotros en el mes de octubre siempre decimos, además celebramos el mes de la Biblia, porque hay una Biblia en cada casa y oramos para que haya una Biblia en cada casa, no abierta en el Salmo 91, porque también entran los rateros y te la llevan. No. Realmente una Biblia que usted lea. ¿Ok? Bueno, amigos, esta ha sido la clase de hoy. Entonces, yo les agradezco que hayan participado. Y esta semana entonces van a tener estos videitos y les vamos a mandar algunos enlaces para que los vayan viendo. Y la próxima semana vamos a hablar de algo que se llama las doctrinas de la gracia. Y es entender aún más la grandeza y la belleza de esa gracia de Dios manifestada, no solamente en su palabra, sino en la vida práctica nuestra.